Hola hermanos, buenas tardes, espero que estén bien. Me alegro que aunque estamos en medio de la cuarentena, tenemos este tiempo juntos, unidos, capaz no estamos todos reunidos en el local, en la iglesia, pero que me alegro que cada uno puede tener este tiempo juntos en su casa, con su familia, porque realmente lo que nos une como cristianos es la palabra de Dios y la persona de Dios, ¿no? Jesucristo. Vamos a continuar esta tarde nuestro tiempo en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el 1 al 11 en este tiempo, entonces si quieren ir abriendo sus Biblias, Filipenses capítulo 2, y de ahí vamos a orar y de ahí vamos a empezar nuestro estudio. Dios Padre Celestial, eh, Señor, te damos muchas gracias porque podemos leer tu palabra. Señor, gracias por este tiempo que tenemos juntos, Señor. Te pido que tú nos estés ayudando en este tiempo para entender tu palabra, Señor. Y realmente que puedes ayudarnos a ver la persona de Jesús eh, y que con todo este tiempo que pasamos juntos con tu palabra, Señor, que puede ser glorificado con este tiempo y con nuestra vida, Señor, y que podemos darte toda la honra y la gloria que mereces, Señor. Te amamos y te agradecemos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer el estudio, me gustaría compartir un testimonio que escuché en la semana. Eh, Estaba buscando temas, estudiando, leyendo en mi tiempo personal y antes de empezar una prédica, puse una prédica y empezó con una mujer hablando, ¿no? Ella estaba hablando, compartiendo un poco sobre su testimonio. Y ella dijo que empezó así, dijo que tenía un hijo que tenía 10 años y que salió en su bici, en su bicicleta, y chocó con un auto, ¿no? Y entonces fue medio fuerte el testimonio que ella tuvo, ¿no? Eh, y dijo que a los 11 días murió su hijo y estaba un poco traumada, la familia estaba bajoneada, no esperaban este evento tan eh, fuerte en sus vidas. Pero ella, en medio de compartir su testimonio, estos eventos en su vida, leyó el versículo que dijo, y dijo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ella dijo que aún en medio de, de este acontecimiento, la muerte de su hijo de 10 años, de que sabía que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Y me llama mucho la atención eh, el estado de ánimo que ella tuvo, ¿no? Y después pasaron 2 meses y su pastor le llamó y dijo que había una mujer en la iglesia y que le había fallecido su hijo, que tenía 14 meses. Y ella dijo, una vez más, dijo, lo que me pasó, Dios no estaba ausente y Dios quiero que Dios sea glorificado con mi vida y con estos eventos, ¿no? Y bueno, ella dijo que hizo un compromiso que iba a ir a la iglesia y visitar a esta mujer con sus pastores. Y al llegar, ella se puso su mejor vestido, quería mostrar de que realmente Cristo puede consolar la vida eh, en medio de eventos trágicos en la vida. Entonces ella llegó, vio a la mujer y no sabía qué decir, le abrazó y empezó a llorar fuertemente y a su manera buscó la manera de mostrar el amor de Dios y consolarla. Volvió a su casa, en poco tiempo le llamó un vecino que dijo que ella también, cerca de su casa, una mujer, una familia también había perdido uno de sus hijos. Y ella nuevamente tomó el desafío, la oportunidad y se fue y visitó la familia. Y no solo esto, pero les pudo compartir a esta familia el Evangelio. La mujer se convirtió en esta casa que también había perdido su hijo y habló de cómo Dios había estado trabajando en su vida
y que ahora está haciendo estudios bíblicos en su casa con estas mujeres y Dios le dio un grupo de mujeres que han pasado por circunstancias similares. Me gustó mucho porque ahí empezó la prédica y el hombre empezó a hablar en la prédica, el tema de la prédica era de que nosotros no fuimos creados a, a sanarnos a nosotros mismos pensando en nosotros mismos. O sea, fuimos creados a pensar en otras personas, a salir de nuestra zona de comodidad. Y esto es mucho de lo que se trata Filipenses capítulo 2 en cuanto a pensar en otros. En medio de estos momentos más difíciles en la vida, un poco de gozo a pensar que si todas las cosas les ayudan a bien, aún podemos pensar en este tiempo de coronavirus, ¿no? De que Dios tiene un plan, Dios no está ausente en este momento difíciles en nuestras vidas, que quiere usar hasta el tiempo en cuarentena para su gloria, ¿no? Seguimos en nuestro estudio y vamos a leer en Filipenses capítulo 2 los primeros 4 versículos. Acá tengo mi amada esposa conmigo que me va a ayudar un poco para tomar un descanso. Entonces ella nos va a leer los versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, me gusta en estos versículos, en el versículo 3, vemos que dice, no hagas nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia dice que la humildad es cuando tú y yo estimamos al otro como superior a nosotros mismos. Y creo que es muy importante porque cuando estudiamos la Biblia, entender qué es ser humildes, ¿no? A veces pienso que la humildad eh, es una manera de vestirnos, una manera de hablar, eh, pero realmente la Biblia dice, la humildad es estimar a la otra persona como superior o como más importante que nosotros mismos. Cuando pensamos en nosotros mismos, esto es cuando nos sentimos en una depresión, desánimo y desilusión. Olvidamos que Dios usa todas las cosas para nuestra bien. Yo, yo pienso que el propósito, la manera que esta mujer, que se llama Sara, era su testimonio, pudo salir de este momento tan difícil en su vida, es porque dejó de verse a ella misma y pudo empezar a ver el propósito de Dios sirviendo a otros. Entonces aquí tenemos la definición de humildad. Humildad es cuando pensamos en otros como más importantes que nosotros mismos, aun cuando pasamos por momentos difíciles, ¿no? Sabemos que ahí cuando hay una pérdida, cuando estamos enfermos, cuando estamos en medio de una pandemia, pensar en otros es algo muy difícil, ¿no? Pero fuimos creados para salir adelante, para tener este cambio de ánimo, de realmente vivir y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, que está con nosotros cuando pensamos en otras personas. Eh, Puse una pregunta al final, dice, hoy día has pensado en alguien como más importante que vos mismo. ¿Has pensado en alguien como superior que vos? Pensar en el día de hoy, has visto, puede ser, si no podemos salir, ¿no? Pero has en tus acciones, en tu manera de hablar, en el servicio, en cuando hiciste todas las actividades de hoy. En un momento trataste a la persona que estaba a tu lado como más importante que vos mismo. Pienso en la semana, pensamos en la semana también. Si decimos que hoy, no me acuerdo, podemos pensar en un momento en la semana cuando dijimos,
mira, yo veo que la otra persona es más importante, sus necesidades, lo que están pasando. Aún tenemos muchos medios de comunicación, redes sociales, podemos mandar mensajes, podemos preguntar, podemos llamar, hacer una llamada a familiares, personas que no hemos visto en mucho tiempo, amigos, personas que también eh, en- hay un versículo en la Biblia que dice que nos da a entender de que en medio del sufrimiento no somos los únicos que estamos pasando por momentos difíciles en medio de una pandemia, ¿no? Los hermanos en todo el mundo, los que hemos conocido a través de los campamentos, en distintos momentos en la vida, están pasando por lo mismo, ¿no? Y pensar en las otras personas como más importantes, pensar en sus necesidades es una muestra de humildad. Hoy vamos a compartir un pasaje que va a enfocar toda nuestra atención hacia la persona de Jesús, un pasaje muy conocido que se halla en Filipenses 2, leemos los primeros 4 versículos y para empezar puse como una pregunta, dice, ser un buen cristiano o ser un cristiano en sí mismo es que seamos como Cristo. El propósito, el significado de la palabra de cristiano, cuando digo yo soy cristiano, lo que estoy diciendo es que soy como Cristo. El propósito de nuestra vida es de ser más como Cristo. A veces, cuando vemos cristianos o aún en la iglesia mismo, decimos, ah, bueno, este es un buen cristiano. ¿Y por qué? Porque asiste a todas las reuniones, no dice malas palabras, no está tomando, se porta bien, es respetuoso, ¿no? Que son cosas buenas, pero realmente para ser un buen cristiano, bíblicamente, tendríamos que ver en nuestra vida es que estamos cambiando, estamos siendo cada vez más como la persona de Jesús. Entonces, en este pasaje, en Filipenses 2, nos va a hablar sobre Dios que estando en el cielo, en toda su gloria, con toda la alabanza de los ángeles, decidió pensar en nosotros, su creación, los seres humanos, y humillarse para estar con nosotros y mostrar su amor y morir por nosotros. Entonces, ahora ya hemos visto la definición de humildad, pensando en otros como más importante que nosotros mismos, y ahora vamos a ver el ejemplo de Dios, ¿no? En Filipenses 2, 5 y 6, ahí vamos a seguir leyendo, dice, debemos tener esa misma actitud en nosotros. Y el versículo dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. entonces el versículo dice, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí abajo en la segunda línea del versículo dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosas a que aferrarse, ¿no? Me gusta mucho porque cuando empezamos a leer y estudiar la Biblia, muchas veces hay una idea en las personas de que como Dios el Padre es el número uno, después tenemos Jesús como el número dos, ¿no? Pero este no es una enseñanza bíblica o algo que sacamos del Nuevo Testamento, porque acá dice que no estimó el ser igual a Dios. Entonces sabemos que Cristo, este pasaje habla de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios. Y quería compartir, si quieren pasar en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar en este tiempo a pensar más sobre la persona de Jesús, porque acá nos dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces queremos ver si cómo era Jesús cuando estaba en la forma de Dios. Entonces vamos a Juan capítulo 12 y sobre todo vamos a leer el versículo 41. Pero para explicar el contexto un poco, en Juan capítulo 12 nos habla de las personas que vieron los milagros de Jesús, pero aún así no van a creer. Entonces Juan está diciendo, a pesar de todos los milagros que hizo Jesús, hay personas que no creyeron, que no van a creer. Después, en Juan capítulo 12, es un capítulo muy largo, por eso no lo vamos a leer. em, Después nos habla de algunos que sí creyeron, pero secretamente,
porque no querían ser rechazados por los fariseos. Y esto ves más allá del versículo 12, capítulo 12, versículo 41. De ahí llegamos al capítulo 12, 41, y dice, pero después Juan nos va a decir que Isaías habló de que esto iba a ocurrir. Entonces en Juan 12 vamos a tener, estoy buscando en mi Biblia, ahí tenemos una profecía de Isaías. Lo ves al final de Juan capítulo 12, ves toda la profecía acercándonos al versículo 41. Y en Juan 12, 41, después de la profecía que dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? En el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces este es un versículo medio extraño, un versículo que nos llama la atención. En la nueva traducción viviente dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Porque en Juan capítulo 12 dice que Isaías vio la gloria de Jesús, le vio y habló acerca de él. Pero, como digo, es un versículo medio extraño porque Isaías vivió cientos de años antes del nacimiento, la encarnación de Jesús, y él estaba diciendo que él vio la gloria de Jesús. Entonces, nosotros pensamos en qué momento vio Isaías Jesús, si había vivido cientos de años antes. Y pensamos en que en Isaías 6, todos los que estaban leyendo este pasaje en Juan o escuchando en el momento, hubieran entendido Isaías capítulo 6. Todos hubieran escuchado de este pasaje y hubieran entendido lo que se estaba refiriendo Juan. Isaías vio la gloria de Dios en Isaías 6. Hubiera pensado en Dios el Padre, pero acá, en Juan 12:41, Juan está diciendo que la gloria que Isaías vio era la gloria de Jesús. Cuando pensamos en Jesús, no pensamos en Isaías 6 y Jesús ahí. Aunque acá vamos a ver un cuadro muy poderoso. Cuando pensamos en Jesús, muchas veces creo que cada uno tiene su pensamiento cuando está orando. ¿Cómo está Jesús ahora cuando oras? ¿Cómo imaginas Jesús en el cielo, ¿no? ¿Cómo es la imagen que tenés? Muchos de las fotos que se encuentran en el internet es un Jesús parado en medio de un campo con pelo largo, con una oveja en sus manos, ¿no? Que, y esto es parte del propósito de pensar en esto, en la deidad de Cristo, porque Isaías está diciendo de que antes de la encarnación yo vi a Jesús, yo vi la gloria de Dios. Y Juan lo está confirmando de que no era Dios el Padre sentado sobre el trono, era Jesucristo mismo. Entonces vamos a leer este pasaje que está ahí abajo en Isaías 6. Rocío va a leer el primer versículo, entonces le doy un segundo si quieren buscar Isaías capítulo 6, o si no pueden seguir conmigo en el PowerPoint. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bien, entonces tenemos que sacar la imagen que muchas veces tenemos en nuestra mente acerca de Jesús, ¿no? Eh, yo vi al Señor, dice, sentado en un trono alto, porque Jesús estuvo en el cielo y después por poco tiempo nada más estuvo acá sobre la tierra y de ahí volvió y ascendió en su gloria. Entonces, Jesús, para decirlo un poco más fácil, Jesús, antes de la encarnación, Isaías está diciendo que yo lo vi al Señor, yo vi a Jesús, ¿no? Yo lo vi en Juan, leemos, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús, y habló acerca de él. Dice Isaías antes del nacimiento de Jesús en Belén, él lo vio sentado sobre un trono. Después él vino, vivió su vida y eh, después ascendió. Después de la muerte y la resurrección, ascendió al cielo y ahora está nuevamente en su trono. Entonces,
acá tenemos lo que debe ser la imagen en nuestra mente cuando oramos a Dios. Eh, Mucho del propósito de este pasaje es cambiar un poco de nuestros pensamientos y la imagen que tenemos sobre la persona de Jesús en nuestras oraciones, en nuestra mente. Isaías dijo, yo lo vi y estaba sentado sobre un trono, pero no era un trono cualquiera, un trono alto y sublime. Entonces, cuando estamos viendo en Isaías 1, dice un trono alto y sublime. Y dice, y que su manto llenaba el templo. Pensar en un ser tan grande que su manto llena todo el templo. Ahí está diciendo Isaías esto, ¿no? Vio a Jesús, vio al Señor, Juan nos confirma de que era Jesús, la gloria que vio, y que él estaba sentado sobre un trono alto y sublime y su manto llenaba todo el templo. Ahora vamos a leer versículo 2 de Isaías 6. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Bien, entonces Isaías está viendo, está parado ahí viendo y dice, por encima de él, de Jesús, de él que estaba sentado en el trono, habían serafines, ¿no? Son ángeles de alto rango. Y él vio a estos ángeles que estaban encima de él y cada uno tenía 6 alas, ¿no? Medio extraño la figura, la imagen. Eh, con 2 de sus alas cubrían su cara, sus rostros, y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, tenemos los ángeles que estuvieran completamente cubiertos enfrente de la gloria de Dios, no se sintieron dignos de ser vistos por la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos cómo se comportaban los ángeles y vemos, nos trae una idea de respeto, de reverencia que ellos tuvieron hacia la persona de Jesús. Enfrente a su gloria cubrieron sus rostros y sus pies. Entonces, y mientras que todo esto está pasando, Isaías está ahí viendo, está contando la historia. Ahora seguimos con versículo 3 y 6. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bien, entonces el uno decía al otro, Santo, 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 ¿no? Eh, Intentamos imaginarlo un poco, ¿no? Diciendo santo, ¿no? Separado. Es básicamente decir, Él no es como nosotros, cubriendo su cara, sus pies y diciendo santo, santo, santo. El uno decía al otro, Él no es como nosotros. Era una separación, vino la gloria de Dios sobre el trono. Y cuando Él habló, dice, y el lugar tembló con la voz que clamaba, ¿no? Entonces imaginas, Isaías está ahí y está viendo y todo el lugar está temblando, ¿no? Y la casa se llenó de humo. Entonces, pensando en la persona de Jesús, pensando en su imagen, cómo acercamos a Él en la oración, que vamos a hacer un poco en unos minutos, me gustaría que nosotros podamos imaginarle a Jesús en este momento, ¿no? Imaginar Jesús sentado sobre el trono y también ver un poco de la reverencia que tenían los ángeles y lo que hemos visto en Isaías 6. Eh, Imaginarlos como si fuera vos en este pasaje, ¿no? Ves un ser sobre el trono, su manto llena todo el templo. De ahí están estos ángeles que encima de él gritando, Él es tan santo, 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 cubriendo sus rostros y sus pies. Ni siquiera pueden mirarlo y el lugar empieza a moverse, a temblar y vos estás ahí mirando, ¿no? ¿Qué haces? Si no me desmayo, no sé qué voy a hacer. Pero el miedo, la reverencia que tendríamos hacia la persona de Jesús en este momento, a ver todo esto pasando, es muy diferente que muchas veces que es nuestra imagen del pastor que está en medio de un campo con una oveja en sus manos, o la manera que acercamos a él muchas veces, esta reverencia a pensar de que esto realmente está pasando en el cielo ahora, ¿no? Santo, 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 ni siquiera lo pueden mirar, la reverencia. Em, pero el ser que está sobre el trono es Jesús. Él es la persona a quien vamos a estar orando en estos minutos. Em, Algo que siempre me ha ayudado
es tomar unos minutos antes de orar o a unos segundos, si parece a unos minutos mucho tiempo, y pensar un poco sobre la persona de Jesús, pensar sobre Jesús sentado sobre este trono alto y sublime. Eh, en Filipenses 2, entonces leímos en Filipenses 2, ya lo hemos leído, que Jesús siendo en forma de Dios, igual a Dios, hablando de la deidad, sobre la presencia de Jesucristo mismo. Y el Dios que vio Isaías está viendo nuestros corazones en este momento, ¿no? Está viendo si tenemos corazones de una actitud de reverencia, cómo estamos acercándonos a Él en oración, a su palabra. A veces creo que todos nosotros en algún momento capaz lo hemos experimentado como una falta de reverencia, ¿no? Hacia la persona de Jesús en nuestra manera de hablar. Eh, Sabemos el amor y la gracia que Dios tiene para nosotros, el cuidado y cómo Él nos buscó en el momento de salvación. Eh, pero al pensar de que esto está pasando en el cielo ahora y muchas veces cuando oramos es como me llego, me siento y echo todo digamos, mi carga sobre Él y Él la quiere llevar y es correcto, ¿no? Pero muchas veces creo que es muy importante tener esta idea de reverencia hacia Jesús, hacia su persona cuando acercamos a Él, ¿no? Su persona no cambia, solo a veces nuestra imagen de cómo es Jesús y cómo está realmente, ¿no? Me llama en este pasaje la reverencia que tuvieron los ángeles, ¿no? Eh, Decir santo, nosotros todos lo hemos dicho, lo hemos cantado, ¿no? Pero ellos lo dijeron con una actitud, se reflejaba en sus vidas, ¿no? Esta santidad de Dios. Reconocemos que Dios es santo, vamos a acercarnos en oración al trono de la gracia, a un Dios santo, eh, pero realmente si reconocemos la santidad de Dios se va a ver en nuestras acciones, en nuestras palabras. Más adelante en este pasaje en Filipenses 2 vamos a leer que nos dice que toda rodilla se doblará ante Él. Eh, y recordamos que esto es un evento que vio Isaías cientos de años antes de la encarnación, del nacimiento de Jesús, pero también recordamos que después de la resurrección, Jesús ascendió y está sobre el trono, ¿no? Y ahora cuando nosotros acercamos a Dios en oración, al trono de la gracia, ¿no? Pensamos en cómo está Él y que Él merece todo nuestro honor y la gloria con nuestras vidas. Seguimos en nuestro estudio, pero Jesús no se quedó sobre el trono, hablando de Isaías 6, ¿no? Cuando Isaías lo vio, no se quedó ahí, sino que vino a este mundo y tomó la forma de un siervo. Es el Dios que vino y permitió que le escupieran. Este Dios que vino a este mundo y empezó a lavar los pies de los discípulos, y permitió que el mundo se burlara de él, y permitió que le clavaran a una cruz para salvarnos de nuestro pecado. No se quedó en este trono alto y sublime, con los ángeles alabándole, ¿no? Ese es el mismo Dios que estaba sobre la cruz cuando todos gritaban, crucifícalo. La muestra más grande de humildad, de ver los demás como superiores a nosotros mismos. El ejemplo que tenemos, lo leímos en Filipenses 2, 5 y 6, que haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Que decidió no quedarse en el cielo o sobre el trono, sino que pensó en nosotros mismos, pensó en el problema, en el problema que tenemos que es el pecado en nuestras vidas y la separación que tenemos con el Padre y el plan de rescate, de buscar ayudarnos, hasta que tomó forma de siervo, ¿no? Y ahí se ve en la imagen de Jesús lavando los pies de los discípulos y nos dejó muchos ejemplos, pero dos específicos en la Biblia, que es en cuanto al servicio y también sobre el sufrimiento. Y pensar de que si somos cristianos y si realmente entendemos el significado de la palabra, de que queremos nuestra meta es de ser más como Cristo, tenemos que ser humildes, ¿no? Pensamos, si te pregunto, si me podías describir la actitud de Jesús, muchas veces diríamos las palabras como gracia, misericordia,
bondad, generoso. Pero sabes que realmente hay un solo versículo en la Biblia cuando Jesús va a describirse a sí mismo, su actitud. Y está en Mateo 11:28 y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús decidió describirse a sí mismo, a su actitud, dijo que era humilde. Entonces, si nosotros queremos decir ser más como Cristo, el propósito de la vida cristiana, el propósito por el cual estamos reunidos, es de aprender, de acercarnos más a Él en conocimiento y también en la práctica, de que podemos ser como Cristo, que era, Él decía, soy humilde. Puedo ver las personas como superiores o estimarlos como superiores a Él mismo. Y lo vemos en el plan de rescate que Él hizo a venir y buscar y salvar nuestras vidas. Entonces nosotros debemos tener su ejemplo y que haya este sentir en nuestras vidas. Seguimos en el estudio Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien. Jesús estuvo en el cielo, se humilló y vino a este mundo. Y ahora Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, ahora Jesús está diciendo, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, ascendió, fue exaltado hasta lo sumo y ahora está diciendo que toda rodilla se doblará ante Él. Bien, este versículo que leímos recién en Filipenses 2, que habla de que toda rodilla se doblará ante Él, este es un versículo que Pablo está usando del Antiguo Testamento. Es una cita que Pablo sacó del Antiguo Testamento y se encuentra en Isaías 45, versículos 22 y 23. Lo vamos a leer ahora. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bien, muchas veces hemos escuchado, o puede ser que lo hemos dicho en algún momento, pero se escucha muchas veces hoy día, juro por Dios, dicen, ¿no? Pero es algo que no debemos hacer. La Biblia nos enseña claramente que no debemos jurar, no debe de un cristiano no debemos decir la palabra jurar, no debemos jurar por nada, porque realmente no podemos estar seguros que vamos a cumplir con las promesas que hacemos, ¿no? Por esto en Mateo dice que vuestra sí sea sí, vuestra no, no, ¿no? Que podemos tener testimonio, que cuando decimos algo, que podemos tener, las personas que nos escuchan pueden tener la confianza de que vamos a cumplir con un simple sí. Pero en este pasaje es muy importante porque dice, por mí mismo hice juramento. Entonces Dios está diciendo, yo juro por mí mismo, ¿no? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y cuando lees esta palabra es como, wow, mira cómo es Dios, ¿no? Por mí mismo hice juramento, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es algo que nos da gozo como cristianos, a saber de que la palabra de Dios no vuelve vacía, de que hay promesas que Dios va a cumplir. Por ejemplo, que Él va a venir por su iglesia. Y sabes que hoy hay personas que no quieren arrodillarse, no quieren acercarse al trono de la gracia, no quieren conocerle a Jesús, ¿no? Pero sabes que algún día todos lo harán. Y dice en Filipenses, como leímos antes, dice, aún los que están debajo de la tierra, ¿no? Entonces, hay varios propósitos por este pasaje que estudiamos, que leímos recién. Y uno es entender lo que es la humildad, ¿no? Entender de qué es estimar a las personas como más importante que nosotros mismos.
para ser más como Cristo, que Él dijo, soy manso y humilde de corazón. Nuestro propósito, el gran desafío en la vida cristiana es ser más como Cristo. Entonces era entender la humildad, también reconocer cómo está Jesús ahora, ayudarnos un poco con la imagen que tenemos sobre Jesús, de que antes de la encarnación y después, ¿no? Está sentado sobre un trono alto y sublime, que los ángeles de alto rango están sobre él encima, diciendo en este momento, Santo, 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 cubriendo sus rostros y sus pies, reconociendo la diferencia y con mucha reverencia ante él. Ese es el Dios al cual vamos a orar ahora, ¿no? Entonces creo que esto nos ayuda a cambiar, a acercarnos. Dios no cambia, Dios es el mismo Dios de amor, de gracia, pero a veces creo que en nuestra vida como cristianos, con el costumbre, con el paso del tiempo, a veces tenemos la tendencia de olvidarnos de esta reverencia íntima de Dios. Y en tercer lugar, no solo reconocer la persona de Jesús, su deidad, pero también reconocer que es un Dios de promesas, ¿no? Que Él nos puede hallar. Pienso en lo lindo que sería si Jesús viene hoy noche por su iglesia, para su iglesia, que puede encontrarnos con reverencia en nuestros corazones, que nos puede hallar arrodillándonos ahora, ¿no? Pase lo que pase en esta vida, puede haber problemas, tribulaciones, sufrimientos, momentos difíciles, pero sabemos que a un día vamos a estar ahí en su presencia y todas las personas se van a arrodillar ante Él. Entonces tenemos el gran desafío de compartir este mensaje sobre el amor de Dios, es que podemos estar agradecidos y gozosos en esta noche reconociendo lo que Jesús hizo por nosotros. Si no se quedó con la gloria, no se quedó con la riqueza de estar ahí en el cielo, de tenerlo todo, el creador del mundo, sino que pensó en nosotros y es el gran desafío en la vida cristiana de ser más como Cristo.